Buenas tardes, señoras y señores en Colombia y buenas noches ya en Alemania. Continuamos con la segunda parte de nuestro congreso de hoy. Estamos un poco en demora, pero ahora continuamos con la próxima ponencia. Es la ponencia de la profesora doctora Aura María Cárdenas Paulsen, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo de investigación GIADESC, grupo de investigación de articulación de derechos económicos, sociales y culturales. La doctora Aura María Cárdenas pasó muchos años en Alemania, en la Universidad de Passau, ¿sí? Donde hizo su maestría en Derecho y también su doctorado. Y es experta, entre otras materias, en Derecho Constitucional, en Derechos Fundamentales, y hoy va a presentarnos una ponencia sobre este tema de los derechos fundamentales, del efecto frente a terceros de los derechos fundamentales. Muy bienvenida y muchas gracias que nos acompaña el día de hoy. Bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada. El tema del cual voy a hablar hoy, que he denominado la ponencia Drittwirkung der Grundrechte y su errada interpretación en Colombia, y una propuesta de solución desde el derecho alemán, y aquí traducida la noción en alemana, efecto frente a terceros de derechos fundamentales, es un tema que tiene una gran relevancia en el derecho constitucional colombiano y particularmente, por supuesto, en materia de derechos fundamentales, en la medida en que en la Constitución de 1991, o desde la misma Constitución y a partir de ese momento, se empezó a aplicar en el ámbito jurídico colombiano esta noción del efecto de los derechos fundamentales frente a terceros, denominada también efecto horizontal. Bueno, le han dado varias denominaciones, pero digamos que aquí las que más se utilizan son la eficacia frente a terceros o la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. La acogida o la aplicación, la recepción de esta noción desde la Constitución del 91 ha tenido unas implicaciones importantes en el derecho constitucional colombiano, particularmente para la materialización y garantía de los derechos fundamentales, y esto particularmente porque aplica al desarrollo de la acción de tutela como garantía de protección de los derechos fundamentales. Y aquí viene el punto, y es: si uno se sienta a revisar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de tutela contra particulares y fundamentalmente aquellas sentencias de la Corte Constitucional donde se ha recogido, se ha interpretado o intentado, yo en la cuestión, interpretar esta noción de Drittwirkung der Grundrechte o efectos frente a terceros de los derechos fundamentales, pues se encuentra uno con que desde su momento original en la Constitución esta noción fue mal interpretada y mal recibida, tanto así que de manera sistemática hasta el día de hoy la jurisprudencia sigue, digamos, entendiendo mal la noción, lo que ha tenido unos efectos importantes, a mi modo de ver, negativos en el desarrollo del derecho constitucional, particularmente en materia de tutela y de derechos fundamentales. En esa medida voy a tocar unos puntos centrales. El primero de ellos es esta noción de derechos fundamentales y el sentido de su nacimiento, de su configuración. En segundo lugar, un poco qué es esto de la Drittwirkung. En tercer lugar, muy cortamente, su recepción en la Constitución Política del 91. Después vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales sobre decisiones de la Corte Constitucional que se refieren de manera específica a la Drittwirkung, y ya para finalizar hablaremos de cómo, recogeremos unas conclusiones de cómo esa interpretación ha sido errada y unos efectos negativos que yo veo de ahí, y finalmente, digamos que una propuesta todavía muy incipiente que creo yo que podría servir para digamos, paliar, combatir los efectos negativos que ha tenido esta recepción errada de la noción de la Drittwirkung. Bien, en primer lugar, entonces les decía, tenemos el tema de los derechos fundamentales y el sentido de su configuración, y aquí hay que entender que los derechos fundamentales surgen en un escenario donde tenemos un Estado frente a unos
aquí utilizo la palabra particulares de manera consciente, no utilizo la palabra ciudadanos porque los derechos fundamentales se aplican para todos los individuos en general, no solo para los ciudadanos de un Estado, como originalmente se pensó. Y entonces tenemos este escenario de un Estado, unos particulares y un Estado que realmente es poderoso frente a su actuar, o en su actuar frente a los particulares. Y en esa medida los derechos fundamentales surgen justamente para contrarrestar ese gran poder del Estado sobre los particulares, y en esa medida nacen como unos derechos de defensa de los particulares frente al Estado. Y en esa medida tenemos un Estado obligado por los derechos fundamentales y unos particulares titulares de derechos fundamentales. Y lo que surge entre estos particulares y el Estado, y viceversa, son unas relaciones de derechos fundamentales que configuran esos derechos de defensa y a su vez son en últimas un límite al poder del Estado. Digamos que este es el escenario histórico que conocemos de los derechos fundamentales, y donde nos encontramos paralelamente y originariamente con otra, digamos, relación, que es la relación que existe entre los particulares, que no es ni más ni menos que una relación de derecho privado, como ha sido históricamente y como debe ser y debería ser, según mi postura personal y la lectura que vamos a ver. Y entonces es en ese contexto que empieza a discutirse sobre los derechos fundamentales, y nos encontramos ya en el escenario, digamos, que nos importa en este momento por el surgimiento de la noción de Rechtswirkung. Nos encontramos en una Alemania de posguerra, 1949, con la entrada en vigor de la Grundgesetz, de la ley fundamental alemana, donde, entre otras tantas cosas, por supuesto, se reconoce un catálogo de derechos fundamentales, donde en el artículo primero del párrafo tercero de la Grundgesetz se dice: los derechos fundamentales vinculan al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ni más ni menos. Y adicionalmente, en ese contexto se establece un recurso para garantizar esos derechos fundamentales, la Verfassungsbeschwerde, que es, lo han denominado en su traducción, el recurso de amparo, semejante a la acción de tutela en Colombia, que solo procede contra los poderes públicos. Así surge en la Constitución alemana, y valga la aclaración aquí, y sobre todo para quienes no conocen este contexto, en Alemania no existe una Verfassungsbeschwerde, un recurso de amparo, una acción de tutela contra particulares, bajo ningún pretexto. Ante eso, surge en los años 50 un debate constitucional que, digamos, se ve o se deriva de unas transformaciones en general de la economía y de la sociedad, porque estas transformaciones empiezan a evidenciar también una incidencia de unas transformaciones en las relaciones entre particulares, en la medida en que surgen unos grandes poderes sociales, económicos, que se terminan configurando como unos grandes poderes también en contra de otros individuos, de otros particulares, y que lo que hacen es generar un desequilibrio de poder, en la medida en que ya muchos empiezan a decir: ya no estamos hablando de un gran poder del Estado y unos particulares que están en un nivel horizontal, sino que hay unos privados particulares que están en una posición, digamos, ya no más vertical frente a los particulares. Y ahí es donde surge la cuestión central de si los derechos fundamentales han de vincular también a los particulares. Y es la gran discusión que se da. No surge la discusión en ese momento, hay incluso jurisprudencia del Reichsgericht en la época de la Alemania nazi, donde ya se habla, no se habla de Rechtswirkung, no se habla de esto, pero ya hay unas discusiones en relación con cómo deben regir esos derechos fundamentales, pero la teoría de la Rechtswirkung se desarrolla a partir de estas discusiones de los años 50, donde en últimas surgen como respuestas a esta cuestión central de si los derechos fundamentales deben vincular u obligar también a los particulares. Y aquí nos encontramos con dos posturas, dos variantes, digámoslo así, de esta Rechtswirkung der Grundrechte,
Y la primera de ellas se ha denominado la unmittelbare Drittwirkung, la eficacia inmediata o directa de los derechos fundamentales, que fue, digamos, su precursor en términos académicos, teóricos. Inicialmente fue el jurista Hans Carl Mitterdey, que publicó en el año 50 justamente un texto que se denominó Gleichlohn der Frau für gleiche Leistung, que su traducción es igual salario para mujeres por igual trabajo, igualdad de salario para las mujeres que hacen el mismo trabajo que un hombre. Y esta teoría fue acogida inicialmente por el Tribunal Superior del Trabajo en el año 55 en una sentencia, y en su momento fue acogida principalmente en materia laboral, justamente porque ahí las relaciones de verticalidad son más evidentes. Digamos que hay un contexto constitucional que da más espacio, o eventualmente daría más espacio a que esa Drittwirkung directa tuviera, digamos, vigencia teórica. ¿Qué es lo que nos plantea esta variante de la Drittwirkung? Nos dice que los derechos fundamentales tienen una eficacia absoluta, y eso significa que los derechos fundamentales valen ante todos o frente a todos y en todos los ámbitos del derecho, o sobre todo el derecho. Lo que sostiene Mitterdey, y que sostendría también, digamos, en su doctrina el Tribunal Superior del Trabajo en su momento, es que ciertos derechos fundamentales, o no todos, sino ciertos derechos fundamentales, no solo vinculan al Estado, sino que también vinculan a sujetos de derecho privado. Y digo ciertos derechos fundamentales porque hay derechos fundamentales que solo están presentes en la relación del individuo, del ciudadano, del particular con el Estado. Y se me ocurre en este momento, por ejemplo, el derecho a ser elegido o elegir, digamos que es el Estado el que permite el participar en unas elecciones o no. Entonces, en esa medida uno pensaría, pues ahí es solo con el Estado, pero hay otros derechos fundamentales que, digamos, sí permitirían, según esta postura, esa aplicación inmediata, esa aplicación o esa vinculación de los derechos fundamentales entre particulares. Dice además esta teoría que los derechos fundamentales, o esos derechos fundamentales, son de aplicación inmediata o directa entre particulares, y en esa medida se hacen exigibles directamente. Yo puedo exigir del otro que me respete tal o cual derecho fundamental, tal como se hizo hasta ese momento por los particulares frente al Estado. Y un caso, digamos, clave, y es el origen de esta teoría, es el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 3, párrafo 2 de la Grundgesetz, que establece el derecho a la igualdad, y particularmente aquí hablamos de su eficacia directa, al decir que la igualdad salarial debe ser o es exigible, igualdad salarial, perdón, entre hombre y mujer, es exigible de parte del empleador directamente. Es decir, el empleador en sus contratos laborales no puede no incluir la igualdad como parte del contrato. Y en última se convierten en derechos de defensa de los particulares frente a particulares. Y esto genera una situación, digamos, bastante compleja, en la medida en que ya se nos configuraría, si nos regresamos a la gráfica anterior, un nuevo tipo de relación, y que sería una relación entre los particulares, que ya no son relaciones de derecho privado, sino relaciones de derechos fundamentales entre titulares de derechos fundamentales. Antes teníamos a un obligado y a un titular, y ahora tenemos a dos titulares de derechos fundamentales que se pueden reclamar derechos fundamentales el uno al otro, y eso genera una tensión inevitable donde, digamos que la respuesta ha sido buscar la ponderación en la decisión en el caso concreto, pero esto tiene también, digamos, sus complejidades. No voy a entrar hoy en ellas, pero es problemático. ¿Qué críticas se le hizo a esta variante de la Drittwirkung? En primer lugar, que la Grundgesetz, la ley fundamental alemana, no concibe o no incluye la vinculatoriedad de los derechos fundamentales hacia particulares, sino solo frente al Estado, y en últimas eso sería una postura inconstitucional o contraria, no conforme a la Constitución. Y por otro lado, la gran crítica que se le hace aún hoy a la Drittwirkung en cualquiera de sus variantes es que el permitir la eficacia inmediata
de los derechos fundamentales entre particulares atenta contra la libertad contractual y contra la autonomía de la voluntad. En la medida en que, digamos, se le exigiría a los particulares estar todo el tiempo atentos en sus decisiones libres a vulnerar los derechos fundamentales, lo cual significaría una limitación. Y les pongo un ejemplo. Yo vendo libros. Y un día, un amigo o amiga se me acerca y me quiere comprar un libro. Yo le digo, listo, te lo vendo no por 10 pesos, sino por 8 pesos. Y le vendo mi libro a los 8 pesos. Si permitiéramos la aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, el siguiente cliente podría llegar y decir, es que usted le vendió a este señor o señora el libro a 8 pesos, usted tiene que aplicar la igualdad frente a mí, por favor, véndame el libro también a 8 pesos. Y eso es impensable, es un límite a la voluntad contractual profundo. Y digamos que de ahí parte esa gran crítica que se le hace a la Drittwirkung y particularmente a la Drittwirkung unmittelbare Drittwirkung. Frente a esto hay dos cuestiones. En primer lugar, de manera general, hoy por hoy, esta variante de la Drittwirkung es rechazada o no aceptada o no es seguida en el contexto alemán. Y quien más la seguía, que era justamente el Tribunal Superior del Trabajo, hoy ha acogido especialmente o de manera más natural, por así decirlo, la otra variante de la Drittwirkung, que es la eficacia mediata o indirecta de los derechos fundamentales. Bien, vamos a ver ahora esa segunda variante de la Drittwirkung denominada mittelbare Drittwirkung o eficacia mediata o indirecta de los derechos fundamentales. Esta variante fue, o su precursor académico fue Günter Dürig, que escribe en el año 56 un libro que se llama Grundrechte und Zivilrechtsprechung, que significa los derechos fundamentales y la jurisprudencia en materia civil, y es esta postura, esta variante de la Drittwirkung que es la que fue acogida por el Tribunal Constitucional Federal alemán, particularmente en una sentencia del año 1958 que se ha conocido de manera popular como el fallo Lüth, con su referencia que la ven ahí, la sentencia número 7, página 198. Bien, ¿qué nos plantea esta variante de la Drittwirkung? Nos plantea que en primer lugar, los derechos fundamentales solo vinculan al Estado y no a los particulares. Eso no desconoce, como veremos, que los derechos fundamentales han tenido en la cotidianidad, en su aplicación, unos cambios, justamente con el cambio de la economía, de la sociedad y demás. Entonces, ¿qué es lo que dice Dürig y que después recogería el Tribunal Constitucional Federal alemán? Que los derechos fundamentales sí aplican en el derecho privado, pero de manera indirecta. Y esto por intermedio, y por eso es la eficacia indirecta, por intermedio, de manera general, de las cláusulas generales del derecho privado y de manera, digamos, más amplia, por todas aquellas normas del derecho privado que son susceptibles de interpretación. Y esto, pues ante la jurisdicción ordinaria, porque recordemos que en Alemania no existe el recurso de amparo, la acción de tutela frente a particulares. Entonces es frente al juez ordinario, frente a quien yo puedo reclamar que ha habido una vulneración de derechos fundamentales, si es el juez el llamado a verificar si está habiendo esa vulneración o no. Palabras más, palabras menos. Lo que se le está pidiendo aquí al juez es que interprete el derecho privado de manera conforme a la Constitución. Que es, y me adelanto un poco un comentario que va a hacer un poco más adelante, que esto no es más ni menos que la constitucionalización del derecho privado, es decirle o esperar del juez que él, en aquellos casos en los que aplica, tenga en cuenta la Constitución para su interpretación. Bien. Lo otro que plantea esta teoría es que al no ser estos derechos aplicables de manera directa entre particulares, pues no son derechos de defensa frente a particulares. No, los derechos fundamentales no rigen en la relación, en el vínculo entre particulares. Solo tienen
un efecto irradiador sobre el derecho privado. Lo que irradian es el derecho, las normas de derecho, no las relaciones entre particulares. Y en esa medida, insisto, no son exigibles directamente. ¿Y qué se deriva de ahí? En últimas, un mandato de protección de los derechos fundamentales por parte del Estado. Es el Estado, en cabeza del juez, el llamado a reivindicar, a proteger, a garantizar los derechos fundamentales, no el otro particular, es el llamado a respetar. ¿Bien? Entonces, solo obligan al Estado. Respecto de esta postura, vale decir que es la postura acogida de manera más general en el contexto alemán y que el Tribunal Constitucional Federal alemán de plano rechaza la eficacia inmediata, la eficacia directa de los derechos fundamentales, como en la primera variante, y no acepta, porque es que no existe, ni está regulado, ni permitido por la Constitución, no acepta el amparo, el recurso de amparo, la acción de tutela contra violación. Esto como contexto. Y aquí nos encontramos con este fallo clásico de la Tribunal Constitucional Federal Alemán. Traigo una cita un poco larga que me va a permitir leer sin mayor análisis. Están resaltados ahí, digamos, los elementos fundamentales que he venido mencionando, pero que es de donde vamos a ver cómo el derecho colombiano ha recogido de manera errada todas estas enseñanzas de ese fallo Lüth y de cómo ha desarrollado el Tribunal Federal la Rechtswirkung. Dice esta sentencia: sin duda alguna, los derechos fundamentales se encuentran destinados a asegurar, en primer lugar, la esfera de libertad de los individuos frente a las intervenciones de los poderes públicos. Miren que no mencionan los particulares. Son derechos de defensa de los ciudadanos en contra del Estado. Ello se desprende de la evolución intelectual de la idea de los derechos fundamentales, así como de los acontecimientos históricos que llevaron a la incorporación de los derechos fundamentales en las constituciones de cada uno de los estados. En ese sentido, tienen también los derechos fundamentales contenidos en la ley fundamental, la cual, al anteponer el capítulo de derechos fundamentales dentro de la Constitución, quiso resaltar la prevalencia del ser humano y de su dignidad frente al poder del Estado. Corresponde también con esta concepción el hecho de que el legislador hubiera garantizado un recurso legal especial para la protección de esos derechos, la Verfassung Spezial, el recurso de amparo, exclusivamente en contra de los actos del poder. Dice más adelante, por otro lado, también es cierto que la ley fundamental no pretende ser un ordenamiento de valores neutral, sino que ha establecido en su capítulo sobre derechos fundamentales un orden de valores objetivo, a través del cual se pone de manifiesto la decisión fundamental de una población, del alemán en este caso, de fortalecer el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales. La dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad, la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social, forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye a su vez una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho. Miren cómo insiste ahí en el punto de que es sobre el derecho sobre el cual ejerce una incidencia este orden de valores objetivo. Así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial. Esto influye, por supuesto, también al derecho civil. Ninguna disposición del derecho civil puede estar en contradicción con él y todas deben interpretarse en su espíritu. Y para finalizar, dice el Tribunal Constitucional Federal, si el juez civil deja de reparar en el efecto objetivo que las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales producen sobre las disposiciones de derecho civil, el efecto de irradiación viola con ocasión de su fallo el derecho fundamental que ha debido proteger y cuya observancia judicial le es impuesta, como quiera que a ello el titular tiene derecho. En este caso, contra las sentencias lesivas de los derechos fundamentales, sin perjuicio de los restantes recursos, cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal, el cual limitará su examen a la cuestión constitucional únicamente, vale decir, al análisis del aludido efecto de irradiación y a su correcta o incorrecta valoración por parte del juez de la causa. Aquí vemos cómo, entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional alemán es recoger esos
digamos, esas características fundamentales de la Drittwirkung, de la mittelbare Drittwirkung, de la eficacia indirecta, al establecer que los derechos fundamentales solo aplican frente al Estado y que es el derecho privado el que debe irradiarse o ser irradiado por esos derechos fundamentales. Y le ordena al juez interpretar de manera conforme el derecho civil. Algunos dicen, pero esto va a llevar a que el juez entonces, el juez civil siempre tenga que tener en cuenta la Constitución y entonces ya no va a ser una decisión civil, sino una decisión constitucional. No, no es esta, digamos, la situación que se deriva de todo esto. Incluso hay una cita de un jurista alemán, Karl Döring, que dice, el juez debe tomar en consideración los derechos fundamentales en la medida en que estos apliquen al caso. Esto significa que los derechos fundamentales son solo... Esto no significa que los derechos fundamentales solo son válidos porque los decía el juez. Es decir, no porque el juez decide, aplica un derecho fundamental, sino en general los derechos fundamentales aplican el derecho civil en aquellos aspectos en los que vienen a colación en el caso particular. En últimas, concluimos de estas fragmentos de la decisión del Tribunal Constitucional Federal que los derechos fundamentales son derechos de defensa y que como disposiciones constitucionales que son, partiendo del principio de primacía de la Constitución, se incorporan como un orden de valores que aplica a todos los ámbitos del derecho. Y que si un juez civil no aplica de manera o no interpreta de manera conforme a la Constitución, es el juez como representante del Estado el que está vulnerando un derecho fundamental, no el particular. Y en esa medida debemos entender entonces cómo funciona esto de la aplicación indirecta, porque aplica por vía del derecho civil y no directamente en las relaciones entre particulares. Esto tiene, digamos, que un par de efectos importantes, así a vuelo de pájaro. En primer lugar, que se reivindica que solo entre el Estado y los particulares hay una relación de derechos fundamentales y no entre los particulares. Y en segundo lugar, que es la vía de la tutela contra sentencia, la vía correcta para exigir el respeto de los derechos fundamentales en la medida en que así han sido o pueden haber sido violados por parte de un juez. Bien, llegamos aquí al caso colombiano, la Constitución de 1991, donde en el artículo 86 se recoge lo que ha de ser la acción de tutela, el recurso de amparo en Colombia. Y aquí lo que se plantea es que toda persona tiene acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública. Hasta ahí todo bien. Pero en un párrafo más adelante, en ese mismo artículo, que la ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Es decir, por vía directamente del texto constitucional se recogió una dimensión procedimental de la eficacia directa de los derechos fundamentales que no existía en Alemania. Es decir, no solo se recoge la eficacia directa, sino una dimensión procedimental por vía de la garantía de la tutela. Así lo plantea la Constitución. Voy a hacer solo una aclaración o un apunte más aquí en ese sentido. El decreto 2591 reglamenta ese artículo 86 de la Constitución donde establece cuáles son los casos donde procede la tutela contra particulares. Y ahí hablan en los numerales 1 a 3 de cuando cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud está encargado de la prestación del servicio público de educación, el numeral 2, servicio público de salud, en tercer lugar, de servicios públicos domiciliarios. Y en el numeral 8 habla de cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de sus funciones públicas. Aquí, en últimas, no estamos hablando de Drittwirkung, porque quienes actúan en representación del Estado. Entonces, no hay una relación de terceros. Acá es el Estado, por vía de una delegación, llamémoslo así, para utilizar un término que no es técnicamente correcto, pero para entenderlo, que le dice a un particular, usted en este momento asuma mi función y preste servicios públicos o preste funciones públicas. Entonces, no hay Drittwirkung. Y en los otros casos habla de cuando la solicitud sea dirigida contra una organización privada,
siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión, cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución, que es la de tratos de la tortura y los tratos, no recuerdo en este momento el artículo, pero en general es artículo de la tortura de la Constitución. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiera hecho la solicitud en ejercicio del habeas data. Y el numeral 9 dice cuando la solicitud sea para tutelar derechos de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción y se presume la indefensión en el menor que la solicite, la tutela. En estos casos es donde en realidad nos encontramos en un escenario de realmente particular frente a particular. Los casos de servicios públicos no son en realidad un escenario de terceros. Y es aquí donde viene la Corte Constitucional. Desde una de sus primeras sentencias, la sentencia Tutela 09 del 92, donde ya recoge la teoría de la triple A. Y dice, la acción de tutela frente a particulares recoge lo que la doctrina alemana denomina Drittwirkung, de Grundrechte, literalmente efecto frente a terceros de los derechos fundamentales, que suele denotar la incidencia de los derechos fundamentales en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas. No, aquí nos encontramos un primer problema. La Drittwirkung no habla de o por lo menos la unmittelbare, no la indirecta, no habla de las relaciones jurídicas, cuya fuente es de carácter jurisprudencial desde 1958 a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán en la sentencia dictada en el caso. Aquí vemos que ya hubo una errada recepción de la noción. Y dice la Corte Constitucional, la Constitución del 91 se inspiró en el aporte jurisprudencial alemán que se centró en el hecho de que los derechos constitucionales despliegan un efecto en el tráfico jurídico entre los particulares. Otra falla. Un análisis muy general. En primer lugar, en esta sentencia la Corte Constitucional interpreta erradamente la eficacia indirecta para justificar la existencia de una eficacia directa y una dimensión procedimental, porque en últimas lo que está haciendo es aceptar la tutela contra particulares. En segundo lugar, no era necesario. ¿Por qué? Porque esta es una tutela contra un colegio que presta el servicio público de educación. Entonces, se trata de una tutela en últimas contra un representante del Estado. No es un caso de treta. Aquí vemos varias fallas. Segundo ejemplo, y perdón que esté yendo tan rápido, pero sé que me estoy pasando del tiempo, creo. Otra tutela del 2005, la 1217. Dice ahí la Corte, no obstante, la Constitución Política de Colombia, recogiendo lo que en la doctrina alemana se conoce con el nombre de Drittwirkung der Grundrechte, ha consagrado expresamente la posibilidad de la acción de tutela, de que la acción de tutela pueda interponerse directamente frente a particulares. No, volvemos a un error de lectura. Yo no quiero saber quién hizo, a quién se lo debemos, si a los magistrados, si a quienes trabajan en la Corte, no lo sé, pero hay un error y sigue habiendo un error de interpretación. Dice después, podría sostenerse que dada la autonomía de la voluntad que informa las relaciones entre particulares, este asunto debería ser dirimido por la jurisdicción civil. Claro, es una relación de derecho privado. Sin embargo, el debate tal y como está planteado excede la discusión meramente legal para involucrar un asunto de relevancia constitucional en la cual están involucrados derechos amparados respecto de los cuales el Estado debe garantizar su efectividad. Aquí que vemos, y ya llegó a este último punto. En primer lugar, hay una interpretación errada porque de la eficacia indirecta defendida por el Tribunal Constitucional alemán se deriva nuevamente una dimensión procedimental, es decir, la acción de tutela, de la eficacia directa. El argumento que utiliza aquí para hacer procedente la tutela contra particulares, para justificar la procedibilidad, es que es un tema de carácter constitucional porque se habla de derechos fundamentales. No la inmediatez, no la urgencia de una decisión, sino que se trata de un tema de derechos fundamentales. Y entonces dice, aquí tiene que intervenir el juez constitucional, el juez de tutela. Yo ahí me pregunto, ¿no debería ser la urgencia y no el hecho de lo constitucional lo que justificara eventualmente una acción de tutela contra particulares?
¿Por qué? Porque es que aquí se cae en un riesgo que se ha venido configurando efectivamente, y es que cualquier conflicto entre particulares puede derivar en un conflicto constitucional de derechos fundamentales. Entonces, el juez constitucional sería en últimas para todo competente. Y eso es lo que ha venido pasando poco a poco con la tutela contra particulares, que cada vez más temas llegan a la Corte o llegan al juez de tutela, procede la tutela, esto llega también a la Corte Constitucional, cuando son temas que en últimas debería decidir el juez. Sí. Siguiente, otra sentencia del 2007. Una de las consecuencias del papel que ocupan los derechos fundamentales, concebidos como un orden objetivo de valores, que fue lo que dijo el Tribunal Constitucional alemán, es el denominado efecto de radiación. Hasta ahí bien. Los derechos fundamentales, cuyo carácter vinculante se afirma no solo respecto de los poderes públicos, sino también respecto de los particulares. Interpretación errónea. En Europa, y miren esto, las principales dificultades para la implementación de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, y aquí, perdón, pero me pongo un poco dura con la Corte Constitucional, está diciendo, es que allá están teniendo un problema porque es que allá sí no están pudiendo, ejercer o acudir a la dimensión procedimental porque, dice, ha consistido en que los mecanismos de protección han sido diseñados específicamente contra los poderes públicos de manera tal que solo mediante el amparo contra providencias judiciales ha podido desarrollarse jurisprudencialmente la materia. La Corte Constitucional dice que allá cometieron un error y no incluyeron la tutela contra particulares y por eso solo vale contra el Estado. Y por eso tienen dificultades para hacer valer los derechos fundamentales frente a particulares. No. Hoy por hoy, por lo menos el Tribunal Constitucional Federal sigue defendiendo a capa y espada que los derechos fundamentales son derechos de defensa frente al Estado, no frente a particulares. Pues la Corte Constitucional lo ve de otra manera. Y dice, no, aquí la hicimos bien. En Colombia, la Constitución Política del 91 zanja de una vez la cuestión al establecer la procedencia de la acción de tutela contra particulares. Y de este modo el constituyente, al definir una cuestión procesal, resolvió un asunto sustancial, cuál es la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones interprivadas. Es decir, deriva de la interpretación o de esta postura del Tribunal Constitucional Federal alemán y de Zürich varias cosas. En primer lugar, mezcla la dimensión material, la de la irradiación sobre el derecho, con la dimensión procedimental. Entonces dice, si los derechos fundamentales irradian el derecho privado, entonces eso significa que tiene que haber tutela contra particulares. No, no se puede, lo uno no implica lo otro, y así lo he entendido, y creo yo es lo correcto, la jurisprudencia y la doctrina alemana. Lo uno no significa lo otro, lo material no significa obligatoriamente una dimensión procedimental. Ya lo decía, en segundo lugar, el tribunal alemán rechaza el amparo contra particulares. No existe en Alemania. Estos son asuntos de la jurisdicción ordinaria, del juez ordinario, que debe tener en cuenta en el caso específico si hay una violación de un derecho fundamental. Y dice en Colombia está zanjada la cuestión, no está zanjada la cuestión. En primer lugar, porque aquí se pensó la acción de tutela como una acción excepcionalísima frente a particulares y se ha convertido en todo menos en eso. Porque aquí ya, día de por medio, hay una tutela contra particulares. Y hay otra cuestión que no se dice, y es que en realidad la acción de tutela no procede contra todos los particulares. Y ya lo vimos, solo en unos escenarios específicos. Entonces no zanja la cuestión, porque si realmente acogiéramos de manera completa la eficacia de los derechos, la eficacia directa de los derechos fundamentales, entonces se podría contra cualquier particular ejercer la acción de tutela frente a, o en relación con cualquier derecho. Y eso no está zanjado, y por fortuna, porque no ha de ser el derecho de las cosas. Para eso está la justicia ordinaria. Y un último ejemplo, ya acercándome al final, del año 2018, cuando hay sentencias más recientes del año 2020, 2021, por aquí traigo una donde yo creo que se equivocan, como lo ven en amarillo, en casi todos los puntos. Dice, la constitucionalización del derecho privado está ahí bien. Ahí para adelante dice, esto es la manera en que las disposiciones constitucionales permean las relaciones entre particulares. Yo personalmente no creo que la manifestación de la constitucionalización del derecho sea la prevalencia o la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. No creo que eso sea la constitucionalización del derecho privado.
Dice, como por ejemplo en materia contractual, tiene su fundamento en la teoría sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales estructurada por el Tribunal Constitucional Federal en el fallo. Lo que esta teoría propone es que los derechos no son solo límite al poder del Estado, eficacia vertical, sino que también expanden su eficacia a las relaciones entre particulares, eficacia horizontal. Sigue en la misma línea. El constituyente colombiano del 91 incluyó el artículo 86. En el artículo 86 la vinculación o eficacia horizontal de derechos al posibilitar la acción de tutela contra particulares en 3 escenarios en el que se encuentra la situación de subordinación o indefensión del demandante frente al pago. Teniendo presente que las relaciones contractuales no escapan a la órbita de influencia de la Constitución política, no puede descartarse de plano la acción de tutela para examinar controversias relacionadas con asuntos contractuales. Y aquí, sin querer ser insistente, pues vemos otra vez un montón de fallas en esa interpretación. Primero, porque confunde la constitucionalización del derecho con la eficacia directa de los derechos fundamentales. En segundo lugar, porque equipara erróneamente la eficacia horizontal de los derechos fundamentales con la eficacia directa, le atribuye al Tribunal Constitucional Federal una eficacia indirecta que el mismo tribunal rechaza de manera explícita. Además, mezcla también aquí la dimensión material con la dimensión procedimental al convertir esa eficacia horizontal directamente en acción de tutela y deriva del efecto de irradiación de los derechos fundamentales en el derecho privado directamente la procedibilidad de la acción de tutela. Fallo uno detrás de otro. Nos encontramos con esto, entonces, que esa interpretación errada ha tenido unos efectos sobre el desarrollo, digamos, del ejercicio de los derechos fundamentales en Colombia y particularmente en materia procedimental en el tema de la tutela. Vemos que la errada interpretación o la errada recepción fue desde la Constitución. Ahí ya hubo un fallo. Si lo miramos de manera purista, lo que es la Rechtswirkung y particularmente si pretenden derivarlo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana, hubo un fallo en establecer la eficacia directa. No he logrado encontrar, y creo que no está porque me la he recorrido de principio a fin, en las gacetas constitucionales, cuando se redactó la Corte Constitucional, pronunciamiento alguno al respecto. Seguro hubo discusiones, pero no están en lo que quedó plasmado en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente para ver qué se conversó sobre esto. Pero la misma Corte Constitucional dice el constituyente del 91 ya recogió eso, ¿no? Y aquí viene la cuestión. Al entender la eficacia horizontal como eficacia inmediata o directa y al confundirse la dimensión material con la dimensión procesal, nos encontramos en primer lugar que se ha legitimado la acción de tutela contra particulares en casos no previstos inicialmente. Es decir, este tema de la excepcionalidad solo en casos de indefensión, cuando esto se ha perdido ese requisito, esa exigencia y ya casi que es permitido en cualquier caso. Y eso ha llevado a una segunda cuestión, es que se ha fomentado la ampliación de la noción de indefensión para extender los casos de procedibilidad. Entonces ahora la indefensión es casi que cuando hay una relación donde uno tiene o más plata que el otro o una posición social, ya hay una indefensión y entonces vale la tutela. Esto se ha justificado en un argumento central y es la ineficacia de la justicia ordinaria o la no idoneidad de la justicia ordinaria. Y cuando hablamos de ineficacia, justamente se refiere a la lentitud de la justicia ordinaria. Entonces, como la justicia ordinaria es lenta, entonces, tutela contra particulares. Esto, a mi parecer, ha llevado a una cuestión que es supremamente negativa para un orden constitucional. Y es que ha llevado a la monopolización de la defensa de los derechos fundamentales por la Corte. Como si la Corte Constitucional fuera la única llamada a proteger los derechos fundamentales. Y en esa medida se ha despojado a la justicia civil de su rol de juez de las relaciones entre particulares y palabras más, palabras menos le ha dicho la Corte Constitucional al juez civil, si hay un tema de derechos fundamentales, usted no va a ir. Así sea una cuestión de derecho civil, si por algún lado salen derechos fundamentales, usted ya no es el juez ahí, cuando la constitucionalización del derecho es todo lo contrario. Es justamente el irradiar por vía del derecho civil las relaciones
entre particulares, de tal forma que cualquier juez civil debe estar en capacidad y tiene que estar en disposición de interpretar el derecho civil cuando sea necesario sobre la base de la Constitución política. Bien, y aquí viene ya la propuesta y con esto termino. Lo primero que parece una obviedad, pero no lo es. Lo primero que yo creo que debemos aprender o extraer de la lectura del Tribunal Constitucional Federal Alemán y del derecho alemán es que las relaciones entre particulares son relaciones de derecho privado, primeramente, no de otro tipo. En segundo lugar, y derivado de eso, pues que el juez civil es el facultado para decidir y está obligado a la interpretación conforme a la Constitución, cuando el caso lo exija. No se trata de que en todas las sentencias el juez civil diga, ¿dónde tengo que mirar esto según la Constitución? No, es cuando ello. Y aquí viene una propuesta más técnica, más procedimental, justamente para liberar un poco la congestión que ha generado y la desviación, no sé cómo llamarlo, que ha generado el tema de la ampliación de la tutela contra particulares, que es recoger algo que existe en el derecho alemán, que es el Eilverfahren, que es, palabras más, palabras menos, un procedimiento de urgencia, que está reglamentado en el Zivilprozessordnung, en el Código de Procedimiento alemán, y que en últimas, y como lo vamos a ver, parece una tutela, pero en el ámbito de lo civil, y es el juez ordinario el que decide, y con eso descargaríamos no solo a la Corte Constitucional, sino en general a la jurisdicción constitucional de la tutela, que debe concentrarse justamente en lo que se tiene que concentrar, que es defender al particular frente al Estado. Según el procedimiento alemán, este procedimiento de urgencia alemán, este procede, valga la redundancia, cuando alguien tiene un derecho que está siendo amenazado o gravemente violado. No solo un derecho fundamental, derechos de carácter civil donde pueden ir, por supuesto, mezclados derechos fundamentales. En segundo lugar, cuando hay una situación que puede haber existido ya durante mucho tiempo, es decir, no es una situación de inminencia o urgencia, pero que puede causar al individuo unas desventajas significativas si eso no se reversa, si no cambia la situación. En últimas uno ve esto y dice, pero si esa es la tutela, sí, pero entonces en este caso sería decidida por el juez civil. Unos dirán, sí, pero es que son los jueces ordinarios los que deciden las sentencias de tutela. Sí, pero, y aquí hago un comentario, una pequeña anécdota. En una ocasión, en un evento de la Corte, perdón, de la rama judicial, tuve la oportunidad de hablar con muchos jueces del país, jueces ordinarios, y confesaban un poco así como, cuando yo decido como juez de tutela, decido con base en la Constitución. Y cuando yo decido como juez ordinario, así sea el mismo tema, decido sobre la base del código, sea cual sea que fuera su área. Y esto no puede ser. Aquí sería el juez ordinario el que sería el titular, la cabeza del proceso. Este procedimiento sería previsto con unos términos, y está previsto en Alemania, con unos términos de admisión y de decisión abreviados, como lo conocemos en la tutela. En siguiente lugar, el juez puede decidir llegar a una decisión incluso sin haber escuchado a la contraparte, cuando hay una urgencia tal que no da tiempo ni para eso, porque la norma del Zivilprozessordnung ni siquiera establece unos términos, le da la libertad al juez que vaya viendo según la necesidad del caso, según la urgencia del caso. El juez puede decidir extra petita. Se espera una fuerte argumentación de la parte afectada, de la víctima, pero si el juez ve que hay una vulneración de derechos, y no solo fundamentales, estoy hablando aquí de derechos subjetivos del individuo, si el juez ve que hay una violación más allá de lo solicitado, puede decidir en ese sentido. Y finalmente, lo que busca la decisión es evitar o cesar la vulneración o el daño irremediable. Yo aquí me atrevería a decir que es una decisión más declarativa que constitutiva, reivindicar el derecho que se está vulnerando. Y con esto lograríamos paliar algunos de los problemas que se están presentando en la jurisdicción constitucional, como son la congestión, esta difuminación de los límites de la tutela, de la acción de tutela y particularmente la acción de tutela contra particulares, que debería centrarse exclusivamente en los casos en los que está previsto en la Constitución. Y con eso termino, perdón por que me excedí un montón de tiempo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora, María, por esta ponencia, en mi opinión, excelente sobre este tema del efecto frente a terceros de los derechos fundamentales. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Gabriel Barreto. Profesora Cárdenas Paul, muchísimas gracias por su excelente exposición. Tengo varias, más que preguntas, son tal vez reflexiones sobre lo que usted acaba de exponer. Uno, esta mañana veíamos con el profesor Marco Arto esa migración del derecho, cómo puede llegar a influir, ¿no? Pero usted nos acaba de exponer precisamente hoy que esa migración del derecho, cuando no tiene la debida aplicación, puede derivar en algo que pueda llegar a ser incluso peligroso, ¿no? Como por ejemplo lo que tenemos, ¿no? Usted nos ha expuesto hoy. ¿Creería usted que frente a esa situación que tenemos en Colombia de abuso de tutelatones, de abuso por parte incluso a veces de la ciudadanía por parte del abuso de ese derecho, es consecuencia de esta aplicación precisamente, o esa errada aplicación, esa falsa aplicación de la Drittwirkung de la Grundrechte? ¿Creería usted que es una consecuencia de ello? Yo creo que hablarlo de manera general sería incorrecto, porque nada más la palabra tutelatón habría que mirar en qué casos es la tutelatón, porque hay tutelatones contra abusos del poder del Estado. Hay otra cuestión particular, y es que estamos en un país donde desafortunadamente hay una violación sistemática de derechos fundamentales por parte del Estado. Y eso ha llevado a que casi que la acción de tutela se convierta en la última esperanza de todo, porque efectivamente la jurisdicción ordinaria no funciona, y ahí es donde creo yo que está uno de los grandes problemas u orígenes del problema. Ahora, sí creo que definitivamente esto está generando una problemática, porque todo el mundo, como ve en la tutela la esperanza, entonces tiene una pelea con el vecino porque se comió un pedazo de jardín o de terreno, de lo que sea, y automáticamente es la tutela la única opción que ven, y eso congestiona también digamos, la jurisdicción constitucional. Entonces, efectivamente, creo que esta errada recepción de la Drittwirkung y hablar de la tutela contra particulares como si fuera legítima en cualquier escenario ha tenido unos efectos negativos que han llevado a que todo el mundo quiera, antes que cualquier cosa, ir a la tutela. Y por eso creo yo que un procedimiento expedito establecido en el Código General del Proceso, ahorita que estamos en un proceso de propuesta de reforma del Código General del Proceso, ayudaría muchísimo a redireccionar esto, porque en últimas, lo decía hace un momento, uno de los grandes problemas está en la falta o en el fallo en el funcionamiento de la jurisdicción civil. Si logramos que la jurisdicción civil funcione de una manera más expedita, y la única solución no es esta, yo creo que la jurisdicción ordinaria en general necesita plata, necesita gente, necesita una cantidad de cosas, necesita infraestructura, pero se trata de invertir la plata o los recursos en la jurisdicción ordinaria, y no en, como han propuesto muchos, en crear una jurisdicción constitucional. La solución no es crear una siguiente jurisdicción, una otra, perdón la expresión, jurisdicción. ¿Bien? Bueno, eso va. Sí, por favor. Muchas gracias por la generosa presentación, en contenido y en tiempo. Creo que me deja la impresión, y no sé si es una impresión correcta o no, que su posición al indicar esa interpretación o recepción de la Corte Constitucional del Drittwirkung como errada es la de una posición un poco escéptica de la variante unmittelbare Drittwirkung, ¿no?, por parte de la Corte Constitucional. Me parece que esa impresión pues me la deja también la forma como concibe los efectos de esa recepción al hablar de ineficacia de la jurisdicción ordinaria, como de la monopolización de la Corte en la defensa de los derechos fundamentales, etc.
ese posicionamiento contra esa recepción de la Corte me deja a mí, o me, digamos, provoca un poco a pensar en su dimensión, primero en su dimensión política, ¿no? Porque es que detrás de la idea de derechos fundamentales con efecto inmediato, y si se quiere, indisponibles, no relativizables por los particulares, está en el fondo el argumento esencial de la democracia constitucional, donde esos derechos fundamentales se entienden como contramayoritarios. Y a pesar de que una mayoría quisiese disponer de ellos, nosotros, todos los particulares, pues eso no puede suceder, ¿sí? No se dispone de la vida por referendo, o de la libertad por plebiscito, o de la paz, ¿no? Como algunos discuten. Entonces, estoy saliendo en los medios. Entonces, me deja también una sensación inquietud. ¿Cómo es compatible entonces una apuesta por una eficacia mediata con el sentido político de la democracia constitucional, por un lado, ¿sí? Por otro lado, fue también muy interesante ver ese punto de partida en las referencias históricas, precisamente en la distinción unmittelbare y mittelbare Drittwirkung, directo o indirecto, mediato o inmediato. Y me preguntaba, al escuchar los argumentos de cada uno de los autores, Nieperduyt y Günther Jülich, ¿cuál es en el fondo realmente el criterio diferenciador, ¿no? De un efecto mediato, de una clasificación del efecto frente a terceros como mediato o inmediato, ¿sí? Porque con Nieperduyt además se habla de ciertos derechos fundamentales, ¿no? No de todos los derechos fundamentales. O sea que no es un efecto tan total, aunque suene como unmittelbar, ¿sí? Y con Jülich se dice además no acepta tutela contra los particulares, pues no, por lo menos en la descripción, no hay, digamos, esa sistematización de conflictos frente a los cuales entonces podría leerse en clave de defensa de derechos fundamentales la relación de particulares, ¿sí? No me queda claro entonces si esos criterios de inmediatez del efecto o mediatez del mismo es un criterio realmente diferenciador de ello, ¿sí? Y además, pues no me queda claro porque, por lo menos la postura de la idea mediata del efecto frente a terceros, no se entiende frente a terceros los derechos fundamentales como derechos de defensa. Son derechos, en la lógica, por lo menos en la línea defendida de la presentación, son derechos de defensa frente al Estado, ¿no? Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿frente a qué defienden los derechos? ¿Es el que los afecta o hay algo en el fondo que los dimensiona como derechos de defensa? Y en mi humilde conocimiento de la historia de los derechos fundamentales, lo que hay detrás de su consagración, primero como derechos naturales, luego como derechos humanos, luego esa decantación como derechos fundamentales, es un límite a las arbitrariedades más que al Estado, si se quiere, ¿no? No es el Estado, es la arbitrariedad, es el exceso de poder, ¿sí? Y ahí entonces el criterio diferenciador me parece a mí todavía aún más flaco, ¿ya? Bueno, creo que tenía muchos comentarios, pero no quiero hacer otra conferencia. Sí creo pues que la solución, el Heilverfahren, plantea, digamos, también una argumentación un poco contradictoria, porque si no es el efecto mediato o inmediato del derecho fundamental lo problemático, digo, pues no parece lo problemático porque la solución es procedimental, ¿no? Entonces, ahí vuelve a ser aún, digamos, otro argumento más para ver ese criterio como un criterio pobre para diferenciar esos conflictos entre particulares o el efecto de los derechos fundamentales frente a terceros, ¿sí? Y efectivamente, ¿no? Si la solución es procedimental, entonces ahí parece que sí la recepción de la Corte
fuese correcta, ¿no? Porque esa absolución procedimental no cuestiona el efecto frente a terceros, sino quién soluciona el conflicto. Y me disculpo la extensión. Bien, a ver si lo recuerdo todo. A ver, en cuanto a la postura, digámoslo, política del tema, digamos que si esto efectivamente determina una postura política frente al tema, frente a los derechos fundamentales. Y si a mí se me pregunta, yo soy una defensora a ultranza de la constitucionalización del derecho. Soy constitucionalista, creo. De lo que menos desconozco, digámoslo así. Y en esa medida, no es mi postura en contra de la vigencia como tal de los derechos fundamentales, sino de la vía por la cual se está haciendo. Y por eso hacía el comentario de la anécdota esta de no puede ser que un juez diga, cuando yo decido por vía de tutela, decido sobre la base de la Constitución, y cuando yo decido por vía ordinaria, entonces ahí sí utilizo solo las normas del código, porque eso significa que no estamos realmente logrando una constitucionalización del derecho. Lo que estamos logrando son unos procedimientos que garantizan la protección del derecho, pero no la constitucionalización del derecho en sus diferentes ramas. Y creo que esta errada comprensión que ha llevado a una monopolización de la defensa de los derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional ha llevado, palabras más, palabras menos, a que el juez ordinario se desentienda y diga, no, es que eso a mí no me toca. Y cuento otra pequeña anécdota que no es jurisdiccional, no es judicial, pero que tiene que ver con esto. En una ocasión estaba en una reunión en el Ministerio del Trabajo y mi tarea en esa reunión era un poco mostrarles a algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo cómo un tema que ellos estaban resolviendo sobre la lectura taxativa de una norma del Código Sustantivo del Trabajo, si se hacía una lectura desde lo constitucional para respetar derechos o hacer valer derechos fundamentales, era más acertada que como se estaba haciendo. Y yo hice mi exposición, y yo termino diciendo, de hacer mi exposición, y me dicen los funcionarios, doctora, es que usted, palabras más, palabras menos, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Me dice, porque es que los funcionarios no estamos llamados a aplicar la Constitución, sino la ley. Y yo ante eso, yo dije, yo aquí no tengo nada más que decir. Y ahí es donde digo yo, no se está constitucionalizando el derecho. ¿Por qué? Por esa monopolización. Es la Corte o el juez en sede de tutela el que puede aplicar la Constitución, los otros no, porque para eso están las leyes. Y eso no es correcto. Entonces, la propuesta que yo traigo es justamente para buscar que se permee realmente el derecho de constitución desde las decisiones ordinarias y no solo desde la decisión sobre derechos fundamentales. Eso lo primero. En cuanto a esa diferenciación entre unmittelbare y mittelbare Drittwirkung, directa e indirecta, efectivamente ha habido unas discusiones y hay quienes dicen la denominación es absolutamente desafortunada, porque al final incluso hay quienes dicen los efectos prácticos terminan siendo los mismos, porque es el juez ordinario el que decide, en fin. Pero sí creo yo que visto desde el punto de vista subjetivo material, hay unas consecuencias que aquí en Colombia, justamente por esa errada interpretación, han terminado en unos efectos procedimentales. Entonces, el origen de la problemática es material, es subjetivo de cómo se malinterpretó, pero esto ha incidido aquí en Colombia en que tenga unos efectos procedimentales, que es el exceso de tutela contra particulares y la ampliación de la tutela contra particulares. Entonces, mi cuestión es, yo efectivamente soy partidaria de la eficacia indirecta, justamente porque creo que es la vía por medio de la cual se logra el propósito que es la constitucionalización del derecho. Y no desdibujaríamos la idea de los derechos fundamentales que, a mi modo de ver, efectivamente son derechos de defensa frente al Estado,
defensa frente a las arbitrariedades del Estado. ¿Cuál es la cuestión? Que el Estado es arbitrario en una situación de poder absoluto, y digo no absoluto en términos de la Edad Media, sino es yo decido sobre la vida de los ciudadanos, yo legislo, yo regulo, yo dicto sentencias judiciales, yo administro, yo ejecuto, yo todo. Y no es titular de derechos. En cambio, la relación entre particulares es una relación de otro tipo, donde, aun cuando por supuesto hay desequilibrios de poder, como lo vemos eso entre una multinacional y un consumidor, hay desequilibrios de poder, por supuesto que los hay, pero la vía de solución no ha de ser la de la acción de tutela contra particulares, sino justamente la reivindicación del derecho civil, porque son relaciones de derecho civil interpretado por vía no, sobre la base de la Constitución. Y estamos ahí nuevamente reafirmando la constitucionalización del derecho y dándole a la Constitución lo que le corresponde, que es su supremacía, sin que desconfiguremos la idea de derecho fundamental. Y al final, y creo que ya con esto he tratado de responder un poco la tercera pregunta, entonces, decía usted, el problema es procedimental. Y vuelvo y digo, no, no es procedimental. El problema es material, el problema de fondo. La cuestión es que aquí en Colombia tuvo unos problemas, unos efectos en lo procedimental absolutamente visibles, que fue primero la configuración de la acción de tutela contra particulares, que uno dice, si se hubieran quedado en eso inicial, que al final no es como lo decía, en gran parte porque es contra particulares que prestan servicios públicos, si nos hubiéramos quedado ahí, yo creo que es necesaria una acción frente al particular que ejerce poderes de Estado, pero en últimas, ahí la vía jurisdiccional ordinaria también debería ser adecuada para ello. Pero la cuestión es que si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la tutela contra particulares, lo que ha sucedido es que se ha salido de sus límites. Realmente se ha salido de sus límites. Entonces ya justificamos escenarios de indefensión, porque siempre el argumento hay una relación de indefensión. Y hoy la indefensión, lo decía hace un momento, ¿justifica todo? No, no justifica todo, sino es cualquier cosa es indefensión. Y para eso no está prevista la acción de tutela. La cuestión es que, como no funciona la jurisdicción ordinaria, casi que al particular no le queda otra opción y la Corte Constitucional dice un poco de manera correcta, miércoles, si yo no protejo al particular en este momento, no va a tener otra vía porque se le van a demorar 10 años. Hay una sentencia muy bonita de la Corte Constitucional sobre los derechos deportivos, donde dice, esa es la situación de un jugador de fútbol que está con se me olvida, una asociación de fútbol, ¿cómo se llama? Un club de fútbol, gracias, un club de fútbol. Hay un problema con la contratación y finalmente se acaba la relación. Y este jugador quiere ir a jugar con otro club. Y su club se lo impide. Y un poco hace ver que su relación todavía está vigente, pero no le da trabajo, no lo lleva a partido. No, y entonces el tipo no tiene con qué vivir, no tiene dónde patear un balón, por así decirlo. Lo que dice la Corte Constitucional es, viendo la corta vida profesional de un deportista o de un futbolista, si nos esperamos a que se vaya a la jurisdicción laboral o la jurisdicción que sea para que le resuelvan su problema, ya va a tener 40 años, que para un deportista está requete bien, y ya no va a poder vivir de eso que está ejerciendo, que es su profesión deportiva. Entonces, hay que concederle la tutela. Y es donde yo digo, esa no puede ser la razón. Para eso hay una jurisdicción ordinaria que debería funcionar. Entonces, insisto, el problema es de fondo, material, pero aquí se convierte en un problema procedimental. ¿Bien? Pero con eso haber respondido buena parte de las preguntas. ¿Hay todavía una última pregunta? En el chat de parte de Luis Méndez, ¿cree usted que la Corte Constitucional está creando condiciones que nutren la crisis que vive actualmente la ley como fuente formal del derecho? Aquí me está partiendo de... buenas tardes, Luis Alberto. Se parte de una premisa
Yo no estoy tan segura de que sea tal, y es que hay una crisis de la ley como fuente formal del derecho, por lo menos aquí en el caso colombiano. Yo no estoy tan segura de ello. Yo creo que eso es una discusión bien larga, entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico colombiano tiene unos orígenes de derecho continental, codicista, de derecho positivo, etcétera, y efectivamente ha ido presentando unas modificaciones en buena medida por la incidencia del derecho anglosajón, con una reivindicación del precedente judicial, etcétera. Pero yo no me atrevería a decir que la ley escrita o la aplicación de la ley escrita del derecho positivo esté en crisis, y en esa medida, pues si de lo primero no estoy seguro, pues tampoco me atrevería a afirmar lo segundo, y es que la Corte Constitucional esté aportando en eso. Yo creo que hay una situación importante, y es que hay definitivamente una desconexión entre la justicia ordinaria y la Corte Constitucional, digámoslo así, justamente porque el juez ordinario dice: yo cuando soy juez ordinario decido así, cuando soy juez de tutela decido como me dice la Corte Constitucional, y uno se encuentra decisiones incluso de altas cortes colombianas donde como jurisdicción ordinaria deciden contra precedentes de la Corte Constitucional. Uno no lo entiende, pero si están en sede de tutela, sí deciden conforme al precedente de la Corte Constitucional. Entonces eso es para mí inconcebible, y en esa medida la Corte Constitucional, creo yo, ha reivindicado tanto, y está bien que así sea, justamente por esa problemática, ha reivindicado tanto el precedente jurisprudencial, pero yo no creo que eso esté llevando, o que sea esa una causa de una crisis de la aplicación de la ley escrita, de la ley positiva. Creo que hay otras causas que pueden llevar efectivamente a lecturas, concepciones, posturas más digamos, arraigadas en el derecho anglosajón, que no son, a mi modo de ver, muy aplicables, y un poco, además de creerme constitucionalista, conozco algo de derecho comparado, creo que haya habido una recepción también errada de muchas cosas del derecho anglosajón que han un poco, digamos, torpedeado el ejercicio, la aplicación del derecho en Colombia. Pero no me atrevería a decir que esa sea causa de esa premisa, que no estoy tan segura que sea correcta, de que la ley, de que no se esté aplicando la ley, digamos, escrita. Y ya, que me llevo un montón de tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ahora María, por esta ponencia, por las respuestas.